nombre es Cristian Naranjo y yo les voy a explicar acerca del aspecto externo del variador de frecuencia PowerFlex 40 que fue utilizado en la práctica 3.3 de control industrial. Lo primero que podemos ver o tomar en cuenta en nuestro variador de frecuencias es que este posee una pantalla, la cual nos va a permitir la programación y la visualización de diferentes parámetros que este puede mostrar. Este posee 4 dígitos, donde el primero nos va a mostrar el tipo de menú en el que nos encontramos, siendo la letra D el grupo de visualización, el grupo P de programación básica, el grupo A de programación avanzada y la letra F que nos va a designar si existe algún fallo. A nuestro lado izquierdo vamos a observar 3 LEDs de notificación, los cuales son en marcha, en arranque o en reversa. Al lado derecho se nos van a notificar con 3 LEDs del tipo de unidades del parámetro que estamos modificando dentro de nuestra programación. El LED programación nos muestra que el parámetro que estamos visualizando puede ser modificado, y el LED default nos va a decir si es que existe algún error dentro de nuestro variador de frecuencia. Los 2 LEDs de aquí, que son de color verde, nos van a mostrar si es que puede ser utilizado tanto el potenciómetro como nuestro botón de arranque. Los botones de aquí, los botones de color azul, nos van a permitir navegar dentro de los menús de programación y modificar los valores del mismo, siendo Escape, que nos permite retroceder dentro del menú de programación, así como anular algún cambio dentro de un valor de algún parámetro que hayamos modificado. Seleccionar nos va a permitir avanzar en el menú de programación, así como seleccionar los dígitos que queremos modificar, ya sea la letra inicial o los valores numéricos que se encuentren en la pantalla. Las flechas me va a permitir desplazarme entre los grupos y los parámetros, así como aumentar o reducir algún parámetro que se muestre en pantalla. Y el Enter o ingresar, que nos va a permitir avanzar en el menú, así como guardar los cambios que se realicen en los parámetros. En el potenciómetro que podemos ver nos va a permitir controlar la velocidad de nuestro motor, ya que nos va a permitir de igual manera controlar la frecuencia. Generalmente este potenciómetro está activo, pero podemos controlar el parámetro e inhabilitarlo mediante la configuración P038. El botón de arranque también generalmente está activo, está predeterminado como activo, pero podemos modificarlo mediante la programación P036. El botón de retroceso o cambio de marcha está también predeterminado como activo, aunque este no posee un LED de notificación, pero igualmente puede ser modificado mediante el parámetro P036 o la configuración avanzada A095. El botón de pare está siempre activo y este nos permite borrar un fallo, así como detener el variador de frecuencia. Este también puede ser inhabilitado mediante el parámetro P037. Bueno, adicionalmente a lo que podemos observar aquí de las botoneras y la pantalla que posee nuestro variador de frecuencia, también debemos tomar en cuenta que posee diferentes terminales de control y terminales de potencia. Los terminales de control nos van a permitir un mando a distancia del variador de frecuencia, ya que podemos mediante pulsadores o mediante switch realizar lo mismo que realizaríamos mediante los botones de arranque, cambio de marcha o paro. Nosotros en nuestra práctica utilizamos los pines 1, 2 y 3 y el 11 de energización. Con el 1 pusimos en marcha, con el 2 realizamos el pare y con el 3 el cambio de marcha, el cambio de giro de nuestro motor. Los pines de potencia no van a ir conectados a la línea y al motor, y así como también debe ir correctamente conectado a un neutro, y de ser necesario también debe ser conectado a tierra. Y eso es todo. Muchas gracias.
Buenas noches, mi nombre es Alexis Carrera. Yo les voy a mostrar más o menos la configuración que se le realizó al variador de frecuencia. Bien, nosotros teníamos el panel de control en el cual teníamos el escape, el select, el de arriba, el de abajo y el enter. Nosotros tenemos cuatro formas de menú: el D, el P, el A y el F. Sin embargo, el que usamos fue el P, Grupo de Programación Básica. Entonces nos dirigimos al P y encontramos que la configuración que usamos fue el P31 a 220 voltios, ya que es el voltaje de la capacidad del motor. El P32 usamos 60 Hz, que es el máximo frecuencia que tiene el motor. El P33 es 0,1, que era la capacidad nominal del variador. El P34 fue 20 Hz, en nuestro caso, para que inicie con un buen torque. El P35 fue igual, 60 Hz, que es el máximo, frecuencia máxima que nos queríamos que nos dé el variador, de la salida del variador. El P36, este es un caso especial. Cuando nosotros ponemos 0, es para usar solo el teclado. Y cuando pusimos 1, era para usar los 3 hilos. Nosotros usamos los dos. Primero, realizamos la prueba con un 0, usando el teclado del variador de frecuencia. Y después usamos el 1 con la conexión a 3 hilos. En el P37 usamos el modo rampa, es decir, el 0, para que el freno no sea tan forzado. El P38 usamos 0, que es la potencia del variador. El P39, el P40, el P41 y el P43 dejamos con los valores nominales, que eran 0,2, 0,2 segundos, 0 y 0. Eso es todo, muchísimas gracias. Esa fue la configuración que se le hizo al variador de frecuencia en este laboratorio. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Mauricio Martínez y este video corresponde a la práctica 3.3 del Laboratorio de Control Industrial. En esta práctica vimos sobre el variador de frecuencia. En la simulación que vemos en pantalla tenemos nuestra alimentación trifásica de 220 voltios, nuestros elementos de protección como son los fusibles y el disyuntor, y aquí tenemos nuestro variador de frecuencia. Por un lado tenemos la entrada de la potencia y por el otro lado hemos conectado el motor en estrella. Parte de la configuración, aparte de lo que se programó el variador de frecuencia, también tenemos la forma como se conecta los pines 1, 2 y 3 del variador. En el pin 1 conectamos un pulsador normalmente cerrado para detener el variador. En el pin 2 conectamos un pulsador normalmente abierto, mediante el cual haremos que el motor avance. Y en el pin número 3 tenemos otro pulsador normalmente abierto para cambiar el sentido de giro y que el motor trabaje en reversa. Entonces, el funcionamiento del circuito sería el siguiente. Bien, el funcionamiento del circuito es el siguiente. Cerramos el disyuntor para energizar todo el sistema y para que el motor avance hacia adelante presionamos el pulsador de tracción. Y vemos como nuestro motor avanza, en este caso en sentido derecho, hasta alcanzar la velocidad. Para cambiar el sentido de giro del motor, debemos dar un pulso en el stop y de esta forma se detiene el variador. Y a continuación damos un pulso en el botón de reversa. Entonces, al dar este pulso, el motor cambia en el sentido de giro, en este caso hacia la izquierda. Entonces, lo que debemos recordar es que después de energizar el circuito, damos un pulso en el de tracción para que el motor avance. Para detener el variador, damos un pulso en el stop y luego podemos dar el pulso en el botón de reversa para que el motor cambie de sentido de giro. Hola, mi nombre es Leonardo Paredes y a continuación les voy a indicar el funcionamiento de los botones en nuestro circuito armado en el laboratorio, para lo cual está conectado de la siguiente manera.
Tenemos un pulsador normalmente cerrado al pin 1 y 11, e igual un normalmente abierto al pin 2 y al 11, y un switch al pin 3 y al 11, para lo cual el normalmente cerrado hará que pare el motor, para el normalmente abierto hará que arranque el motor, y para el switch hará que cambie el giro. Ya, a continuación les voy a mostrar un video. Ya. Con eso podemos acelerar o disminuir la velocidad. Ya. Para detener vamos a pulsar ese botón. Ya. Y a continuación procedemos a arrancar. Ya. Ahorita haremos el cambio de giro, para lo cual se disminuirá la velocidad para que se logre ver. Ya. Y eso sería todo, y procedemos a parar el motor y desconectar todo. Gracias.